¿Cómo se integra un tribunal de sentencia en materia penal y el fundamento legal? Los apuntes tenemos en base a los fundamentos serían en 348 al 348. Está en el ámbito de prueba, tribunal podrá ordenar de oficio o de parte de una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior. Y está conformado por medio del juez, por presidente, juez presidente, y dos vocales. Así se está constituido el tribunal de sentencia. 348 a 397. No, pero así es pasada al 397. No para inversión. Bueno, entonces, grupo número 2. El grupo 1 me dio un fundamento y yo le pedí, que es el anticipo de prueba. La pregunta fue cómo se integra el tribunal de sentencia y el fundamento legal. Entonces, por eso es importante que quien vaya a buscar el fundamento le dé la información bien a quien vaya a responder. Y si quien está respondiendo no puede, entonces le pasa el micrófono a alguien más, al otro integrante, para que lo puedan responder. ¿El 2? ¿Son ustedes grupos? Bueno. Expliquen cuándo debe de estar integrado el tribunal con la totalidad de los jueces, el tema de un tribunal de sentencia. Es decir, existen tribunales pluripersonales, unipersonales y colegiados. Legalmente, ¿cuándo tienen que estar plenamente integrados? ¿Cuál es el fundamento legal? Ay, ¿qué le pasó? Pero sin información es válido que empiecen a responder, aunque quede, digamos, dependiendo Creo que no. Pero la verdad. digamos que van a ser integrados por un juez presidente y dos vocales.
legales van a ser en todos los procesos de delitos que están contemplados en el artículo 3 del decreto 21/2009. Y en el caso de los unipersonales son, digamos, en los que así hayan sido, digamos, designados por el acuerdo de creación de la Corte Suprema de Justicia. Mucho mejor. El número 3, que me puedan dar 3 ejemplos de situaciones que no están permitidas dentro de un debate y algún fundamento legal acerca de las que ustedes puedan mencionar. Y como las 3 cosas que no están permitidas hacer es una, no decir mentiras, no objetar para interrumpir a otra persona, no mencionaba riña, entonces puede explicar qué es eso, y no encontramos un documento legal sobre eso. No sé si Bravo. Bueno, al final les voy a, si nos queda tiempo, o en la clase posterior, para que vayan apuntando sus dudas, con gusto las vamos a ir resolviendo. ¿Sí? Por tema de tiempo no nos da hoy. Seguimos con el grupo 4. ¿El grupo 4? ¿Sí estamos? Bueno, ¿por qué los testigos no pueden presenciar el debate? ¿Cuál es la razón? Y si existe o no hay un fundamento legal. Primero vino el segundo momento, lo que ocurre en el debate, después de hacerlo, segundo párrafo. Los testigos están regulados en el Código Procesal Penal en el artículo 337 de testigos, que dice antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continúa en antesala. Si fuera imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. Bueno, grupo número 5. No puede ser público, porque por regla general es un debate oral y es público. Entonces, ¿cuándo o en qué caso no puede ser público? Cuando... Buenas tardes a todos.
Según el artículo 356 del Código Procesal Penal, establece que no puede ser, el debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio, que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él, afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea posible, esté previsto específicamente y o se examine un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a peligro. Gracias. ¿Corresponde el 6? Bueno, ¿cuáles son los alegatos de apertura y un ejemplo de un alegato de apertura? ¿Siete salió? ¿Cuáles son los alegatos? Buenas noches. El fundamento es el artículo 368. Apertura. El día y horas fijados, el tribunal se construirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y del defensor, de la víctima, agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensora para que presenten sus alegatos de apertura. No toda pregunta, digamos, se responde con el fundamento de derecho. Es, digamos, un complemento. Entonces, la mayoría de preguntas tienen una respuesta simple, coherente, lógica, y ustedes la pueden o no complementar con el fundamento si yo no se los requiero. Grupo 7. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las advertencias obligatorias de apertura sin las cuales, de no hacerse, podría incurrirse en una nulidad? Las que al inicio del debate el tribunal tiene que hacer ciertas advertencias preliminares, sin las cuales no puede dar inicio al debate.
modificar la calificación jurídica. También lo que es que se puede también modificar lo que son las pruebas. Sería artículo 374, el presidente del tribunal advertirá a las partes de la modificación posible de la calificación jurídica, quienes podrán ejercer derecho consignado a la misma. Bueno, grupo 8. Pasen aquí. Bueno, ¿puede un incidente finalizar un debate? Sí, no, ¿y en qué caso? Bueno, a pesar de la falta de servicio no existieron era posible por la nueva Sí, adelante. Tiempo corre. Licenciado, la respuesta es sí, debido a la cantidad de incidentes que pueden suceder tras lo que viene siendo el tipo de debate, a lo largo pues puede suceder algún fallecimiento de quien está presentando, ya sea el tipo de demanda o al acusado. Podríamos mencionar el artículo 495, que son los incidentes. Cuando el Ministerio Público, el condenado o el sentenciador podrán plantear incidentes relativos a la ejecución y extensión de la pena, la ejecución lo resolverá. Es por lo mismo que le decía, en este caso pues tenemos algún problema debido a la falta de alguna persona, pues desde ahí puede ser que no lo Grupo 9. Ustedes dos. ¿Se conectaron a la conferencia? ¿Sí? ¿Los dos? Bueno, entonces el que sí se haya conectado, ¿qué significa el acrónimo SIPA? El sistema. ¿Ustedes escucharon allá atrás? No. Sindicado, imputado, procesado y acusado. ¿Solamente? ¿Sí? Grupo 10. ¿Puede variarse el orden en el cual declaran los peritos y testigos y en qué caso?
citados responderán directamente a las preguntas que le formulen los abogados y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si es de resultar inconveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presenten los actos del debate. Bueno, grupo 11. Bravo. ¿Se le puede obligar a un perito o testigo a concurrir a prestar declaración? Sí, ¿y en qué casos? ¿Sí? ¿Se le puede obligar a un perito o a un testigo a concurrir a un debate oral y público, a prestar declaración o ratificar algún informe? ¿Sí o no? ¿Y en qué casos? Sí, en el artículo 379, la incomparecencia, cuando el perito o testigo oportunamente citado no hubiere comparecido, el presidente del tribunal dispondrá lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviera imposibilitado para concurrir y no se pudiera esperar hasta la superación del obstáculo o no resultare conveniente la superación de la audiencia, el presidente designará a uno de los miembros del tribunal para que la declaración se lleve a cabo donde esté la persona a interrogar. ¡Bravo! Bueno, vamos con el 12. Expliquen las objeciones en el debate. ¿En qué consisten? Tenemos el tiempo ya medido. Ya tenemos el tiempo medido. ¿No?
sí, tampoco la respondí. Bueno. ¿Vamos a ver? Fundamento entonces. Solo cualquiera de ustedes dos. 30 segundos. Bueno. Va a pasar de último. Bueno, sigamos. Corresponde el 13. Bueno, entonces vean, pues por el tema del tiempo, no necesito que me den fundamentos, sino que me contesten de inmediato qué es la incorporación por lectura dentro del debate, sin fundamento. La incorporación por lectura se da cuando tenemos una declaración o una presentación de las pruebas que es de difícil exposición por parte de las personas que las generaron, o por ejemplo cuando tenemos los resultados de un informe por parte de un especialista, de un perito en la materia. En ese caso es cuando tenemos la incorporación por lectura. 14. Bueno, y de igual forma, sin fundamento legal, que siquiera hablan sus códigos. ¿Cuándo podemos hablar de nuevos medios de prueba? ¿Cuáles son aquellos medios de prueba que están permitidos? O algún ejemplo dentro del debate. Para cuando se puede poner un recurso de revisión que está establecido en el Código Procesal Penal, pueden existir nuevos medios de investigación, el cual puede ser recurrido por el Ministerio Público, tanto como la parte que fue condenada, y así el Ministerio Público pedir una condena más grande, o el diputado pues pedir, o el ya sentenciado, pedir una pena menor. ¡Bravo! Vamos con grupo 15. Bueno, ¿se puede suspender el debate? ¿Sí o no? ¿Y en qué casos? De igual forma, sin fundamento legal. El debate se puede suspender por alguna razón que ya sea la parte defensora o la parte del agente fiscal presente prueba que no haya presentado anticipadamente. Cuando no se presente un perito, podría también darse la suspensión de la audiencia. Con sus palabras, ¿en qué consiste la réplica dentro del debate oral público? Según el Código Procesal Penal, la réplica es la capacidad que tenemos de contestar o de refutar cualquier acción, tanto de cualquiera de las partes procesales en la cual nosotros no estemos de acuerdo, y para eso solamente tiene el derecho de hacerlo el Ministerio Público y el abogado defensor. ¡Bravo! Expresiones con sus palabras, sin fundamento legal. Podría ser las preguntas capciosas que se le hacen al sindicato, porque las preguntas deben ser claras y no pueden ser capciosas o con mala intención. ¿Podría ser o es? También cuando las Espérense. También cuando las pruebas no
pruebas son ilegales, se puede hacer objeción porque no son las correctas. La calificación que voy a tomar aquí en cuenta no va a ser drástica. El ejercicio de esta dinámica es dos cosas. Este nerviosismo que uno siente aquí es el que uno va a sentir en una audiencia, sea familia, sea laboral, sea penal. Y muchos de ustedes se sabían la respuesta, pero al momento de pasar acá enfrente, hasta agarrar el micrófono, hasta tener contacto visual con la persona, se le quiebra a uno la voz, empieza uno a sudar más de la cuenta, se le olvida a uno las cosas. Entonces esto les va a pasar en sus exámenes técnicos profesionales y en la práctica, ¿verdad? Entonces no nos gusta pasar aquí enfrente por obvias razones, porque para pasar acá enfrente hay que prepararse, porque hasta para hablar, digamos, como decimos vulgarmente, casacas, hay que tener cierta valentía para pasar aquí enfrente. Entonces no voy a ser drástico en la calificación, pero sí quise de alguna forma poner a prueba la lectura completa del trabajo, ¿sí? Algunos participaron, otros no. Eso es una realidad. Y lo importante, digamos, que ustedes cuando lleguen a una audiencia o a un debate, si ustedes no leyeron, no se prepararon, no argumentaron bien, así como los médicos se llevan a la tumba a sus pacientes, nosotros nos lo llevamos a la cárcel, o a un cliente le van a fijar una pensión del doble o el triple, y así en todas las materias del derecho. Entonces, la calificación, como les dije, va a ser la lectura de las conclusiones, por eso cada uno de ustedes tendrá que realizar una conclusión, al menos los que participaron, los que no, pues el coordinador las paró haciendo. Entonces, otro, digamos, del aprendizaje de esta dinámica es que muchas veces uno sí tiene digamos, el conocimiento, pero no tiene el manejo del código. Y es lo que les pasó en el examen, ¿sí? Porque muchas veces la expresión de, pero entonces vamos a poder utilizar código, entonces ya la hicimos. Y hasta para revisar el código, uno tiene que saber dónde va a leer, porque resulta que cuando uno tiene nervios, hasta los artículos se les ponen a uno. Y cuando uno ya va en camino a su casa o ya llegó, dice, pero si ahí estaba, era el 23, ¿no? Y no lo contesté, pues perdieron el privado. No lo contesté, perdieron la audiencia. Condenaron a quien les fijaron, digamos, una sentencia condenatoria. Y esto es lo que ocurre, y a todos nos pasa, aunque tengamos muchos años de ejercicio, si no me preparo al momento de una disertación, los nervios van a ser naturales porque sabemos que no nos preparamos. Entonces, cuando les preguntan algo, ustedes tienen que ceñirse a responder lo que les preguntaron, porque en el privado les van a decir eso. Aquí somos, digamos, flexibles, pero muchas veces, por ejemplo, el grupo 1 me dio un fundamento del anticipo de prueba cuando ni siquiera fue eso lo que yo les pregunté. Objeciones, se ponen a buscar, en vez de decir, cuando no estamos de acuerdo con alguna actitud de un sujeto procesal, podemos reprochar, alegar, oponernos, y ustedes van respondiendo, quizás no con el fundamento, pero sí ustedes van ya dando una respuesta. Pero jamás, jamás se queden callados, porque eso sí los mata en el privado. Ustedes ya están en séptimo, casi octavo, y el otro año ya van a estar estudiando. Ustedes cierran el otro año. Bueno, entonces ya están bastante cerca. Entonces, la recomendación es que cada vez que ustedes tengan la oportunidad de pasar aquí al frente, pasen. ¿Sí? Yo sé que uno se pone rojo, a uno le da pena, a uno le da nervios, a veces habla con la voz quebrada. Pero entre más pasen, menos va a ser, digamos, conflictivo el asunto. Si ustedes se quieren dedicar al tema notariado, pues ahí sí se preocupen por eso. ¿Sí? Ahí tienen un escritorio, un cafecito, y lo que ustedes tienen que preocuparse es por redactar de forma pública. Pero si ustedes como abogadas o abogados pretenden ocupar algún puesto de argumentación, de
de oratoria forense, lo mínimo que ustedes pueden hacer es pasar precisamente aquí enfrente, ¿sí? Y en la universidad siempre así es. ¿Saben cuál es el problema? Que en la universidad no se propician este tipo de espacios donde se pone a prueba, porque los catedráticos los ponen a exponer. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es tal y soy el grupo 8 y a mí me tocó exponer acerca de, díganme ustedes, ¿qué aprendizaje se puede digamos, abstraer de eso? Si quien se tiene que explicar a ustedes es el catedrático, no ustedes a sí mismos. La dinámica aquí es precisamente la argumentación. Bueno, no me sé el fundamento legal, pero ahí le va algo, y de que lo convenzo, lo convenzo. En la práctica así es. Nos plantean un incidente, nos fijan plazo, no siempre para el día siguiente, y tenemos que evacuar la audiencia en el ratito, y nos dan la palabra. Y muchas veces, hasta los medios de comunicación están, y yo no puedo decir, permítame, ¿cuánto tiempo tengo para responderles? ¿Verdad? Entonces, lo que en la práctica hacemos, lo forjamos y lo ponemos en práctica aquí en la universidad. Yo lo que yo siempre he dicho, estos espacios de este tipo de dinámicas son las que nos ayudan a poner en práctica nuestra capacidad de argumentación. Muchas veces no hay respuesta buena o mala, muchas veces es de criterio. Y vean ustedes, hoy estamos metidos en un gran problema en donde la mitad de Guatemala tiene un criterio y la otra mitad tiene otro criterio. Y ojo, todos los criterios son válidos, son legales, son constitucionales, son procesales. Entonces, nunca nos quedemos callados. Así que aplaudo a quienes pasaron aquí con valentía, como también aplaudo a quienes no soy, digamos, proclive a estar haciendo trabajos en grupo, pero lo hice porque este semestre es cuatrimestre, ¿sí? Entonces yo necesito calificarlos, y esta zona es del segundo parcial, 15 el parcial, 15 este trabajo escrito y exposición, y 10 el ensayo, son 40 puntos. Entonces, en vez de hacer un examen de 40 puntos, es un examen de 15 puntos, a manera de apoyarlos porque no nos da tiempo. Y aquí nos hubiéramos pasado unas 8 clases en donde lo que hacemos es todos ver nuestro teléfono. Al menos yo me pongo a ver el teléfono cuando no merece atención a alguien que está repitiendo o leyendo algo que no nos capta la atención. Eso no es didáctico. Ustedes como estudiantes no se merecen que vengan aquí a exponer cosas que a veces ni entendemos. Entonces, todas estas preguntas las vamos a resolver el día jueves, ¿sí? No queda, digamos, aquí en el limbo, pero es una forma como de compactar el debate y de resolver más temas prácticos, no teóricos. Porque la ley ahí está, y cuando ustedes litiguen la van a poder ver cuantas veces ustedes quieran. El tema es la capacidad que podamos tener de interpretar, razonar, argumentar en un caso concreto. Entonces, estas mismas preguntas, que fueron 16, las vamos a volver a discutir. Ya con este ejercicio ya puedo completar el punteo, y espero en los próximos días poderles estar compartiendo la calificación del segundo parcial. Entonces, les deseo a todos excelente noche y nos vemos el jueves.